La madrugada envolvía el palacio con un silencio espeso, como si incluso el viento temiera perturbar los muros donde los secretos dormían desde hacía generaciones. Las antorchas, alineadas en los pasillos de mármol, ardían con una luz temblorosa que proyectaba sombras largas, casi humanas, a lo largo de los corredores. En lo alto de la torre oriental, detrás de cortinas bordadas con hilos de oro, la reina observaba el amanecer sin pronunciar palabra. Su figura erguida pero silenciosa contrastaba con la fragilidad que su corte había empezado a notar. Los consejeros murmuraban, los médicos especulaban, los sacerdotes se inclinaban ante ella con un respeto que escondía temor. Era la reina virgen, soberana fuerte, mente brillante, espíritu indomable, y mujer cuyo cuerpo llevaba tiempo desafiando las leyes de la naturaleza. Nunca tomó esposo, nunca compartió su lecho, nunca permitió que el poder se confundiera con el deseo. Y sin embargo, en las últimas lunas, su cuerpo había empezado a cambiar. Una palidez nueva, un dolor inexplicable, un peso desconocido en su vientre que nadie se atrevía a nombrar. En la penumbra del salón, la reina llevó una mano a su abdomen, no con miedo, sino con resignación. Sabía que lo que sentía no era simple enfermedad. Era un llamado antiguo, oscuro, un eco que había intentado ignorar durante años. Cuando la primera luz del día tocó su rostro, sus ojos se cerraron con fuerza, como si aquella claridad revelara algo que ni ella misma quería admitir. La corte esperaría respuestas. Los cronistas ansiarían una explicación. El reino, dividido entre mito y lealtad, observaría cada uno de sus movimientos. Pero antes de que el día comenzara, antes de que las puertas del palacio se abrieran, la reina pronunció unas palabras que solo las paredes escucharon: que el silencio me proteja una vez más, porque ella lo sabía mejor que nadie. Entre los muros del reino, la verdad podía ser más peligrosa que cualquier enemigo. Si estas historias ocultas tocan tu espíritu, suscríbete y acompáñanos a desenterrar aquello que el tiempo intentó borrar. El reino vivía una época de esplendor cuidadosamente sostenido. Las guerras habían cesado, los campos daban cosechas abundantes y los heraldos proclamaban que la estabilidad reinaba bajo el mandato de la reina virgen. Pero detrás de esa imagen próspera existía una tensión silenciosa. La corte no era un hogar, era un escenario donde cada gesto tenía peso político, donde una mirada equivocada podía destruir linajes y donde el cuerpo de la reina, su salud, su estado, su silencio, era observado con más atención que el propio destino del reino. Desde que ascendió al trono, la soberana había decidido no casarse. Para el pueblo, fue una señal de fortaleza. Para los consejeros, una estrategia brillante. Ningún príncipe extranjero compartiría su poder, ninguna alianza matrimonial dividiría la corona, ninguna familia noble reclamaría derechos sobre el trono. Pero para la corte, el misterio era demasiado grande. Una reina sin esposo era una reina sin heredero, y una reina sin heredero era un reino sin futuro. Los médicos, profundamente formados en la ciencia de la época, no entendían ciertos cambios en su cuerpo. Anotaban síntomas vagos: palidez creciente, desmayos ocasionales, un dolor suave pero constante en el vientre. Para unos era una dolencia silenciosa, para otros, un castigo divino. Para algunos, la señal de una profecía antigua que hablaba de una soberana marcada desde el nacimiento por un destino imposible. En los templos, los sacerdotes debatían en secreto si aquella condición de enfermedad, mitad enigma, era señal de pureza o de maldición. Y los enemigos del reino susurraban que algo antinatural crecía dentro de ella, algo que la propia reina parecía empeñada en callar. Los consejeros sabían que un rumor podía abrir grietas en la estabilidad política. Los embajadores extranjeros observaban cada signo con una mezcla de miedo y esperanza, y el pueblo, sin conocer la verdad, empezaba a notar que la luz en los ojos de su reina era cada día un poco más tenue. Era una época en la que la ciencia no tenía respuestas, la religión no tenía claridad y la política no tenía paciencia. Y en medio de ese triángulo peligroso se encontraba una mujer que gobernaba con firmeza, mientras su propio cuerpo se convertía en el secreto más amenazador del reino. El conflicto no comenzó con un grito ni con un decreto,
Comenzó con un temblor casi imperceptible en la mano de la reina mientras firmaba un documento oficial. El pergamino cayó al suelo, y los consejeros, que jamás habrían osado levantar la mirada sin permiso, cruzaron por primera vez miradas de inquietud. Aquel temblor fue el primer síntoma visible, el primero que no podía ocultarse tras cortinas de seda ni tras sonrisas diplomáticas, el primero que despertó el miedo. Los médicos fueron convocados en plena madrugada. Llegaron con instrumentos fríos, miradas nerviosas y diagnósticos contradictorios. Uno habló de desequilibrios, otro de un mal desconocido. El más anciano, temblando, murmuró una frase que heló la sala. «Majestad, vuestro cuerpo reacciona como el de una mujer encinta». El silencio fue inmediato. Una palabra imposible, una palabra prohibida. La reina, con el rostro lívido, apartó la mirada. «Eso no es posible», respondió con una voz que no admitía réplica. «Jamás he compartido mi lecho». Pero la negación no calmó a la corte. Al contrario, encendió el conflicto. Los consejeros comenzaron a reunirse en grupos pequeños a puerta cerrada. «Si la reina oculta algo, el reino está en peligro», dijo uno. «Si está enferma, necesitamos heredero», opinó otro. «Si lo que crece en su cuerpo no es humano», susurró un tercero sin atreverse a terminar la frase. Los sacerdotes se alteraron. Revisaron antiguos textos, buscando profecías de reinas marcadas por los dioses, por espíritus o por maldiciones. Encontraron referencias ambiguas, historias incompletas, advertencias veladas, y ninguna respuesta. Mientras tanto, el pueblo comenzó a notar que la reina aparecía menos en las ceremonias, que sus pasos eran más lentos, que su figura se ocultaba bajo capas más pesadas de seda. Los rumores crecieron, multiplicándose como una sombra que recorría el reino de noche. Unos hablaban de un milagro, otros de una maldición, otros de un enemigo invisible que había puesto algo impuro en el cuerpo de la reina. Pero la verdad era más peligrosa que todas esas teorías, porque lo que despertó el conflicto no fue la sospecha de embarazo, fue el temor de que la reina ocultara algo que, si llegaba a revelarse, pudiera derrumbar el equilibrio entero del reino. A partir de ese día, el palacio dejó de ser un refugio. Se convirtió en un campo de amenazas. Las semanas siguientes envolvieron al palacio en un clima irrespirable. Nada había cambiado en apariencia. Las antorchas seguían ardiendo, las campanas seguían sonando, los pasillos seguían brillando con el mismo mármol pulido. Pero la atmósfera estaba rota, como si cada rincón del reino esperara que algo oscuro finalmente saliera a la luz. La reina continuaba ejerciendo su función, pero su cuerpo empezaba a traicionarla. Se debilitaba al hablar demasiado, se cansaba al subir escaleras. Su piel adquirió una palidez que ni los mejores ungüentos podían disimular. Los médicos, convocados una y otra vez, ofrecían diagnósticos cada vez más contradictorios. Unos juraban que era una enfermedad del espíritu. Otros insinuaban que el cuerpo de la reina estaba transformándose bajo la influencia de un mal antiguo. Pero ninguno se atrevía a repetir en voz alta aquella palabra que lo había iniciado todo. Los consejeros, incapaces de tolerar la incertidumbre, comenzaron a verla como un riesgo político. «Un reino no puede ser gobernado por un cuerpo que se rebela», dijo el ministro de Estado, «ni por un misterio que ni los médicos ni los dioses explican», añadió el sacerdote mayor. Reunidos en secreto, tomaron una decisión cruel disfrazada de prudencia. Limitarían la presencia de la reina en la vida pública, aislándola para proteger su salud y al mismo tiempo proteger al reino de las preguntas que nadie sabía responder. Aislada en sus aposentos, la reina empezó a sentir que su cuerpo se convertía en una prisión. A veces despertaba con un dolor profundo en el abdomen, a veces con la sensación de que el aire se volvía más pesado al respirar. Otras, simplemente con un presentimiento oscuro, como si algo invisible la estuviera observando desde dentro. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, la reina se levantó y caminó hasta el templo privado del palacio. Encendió una lámpara y se arrodilló frente a la estatua ancestral que representaba la pureza del linaje real. «Si esto es un castigo», susurró, «muéstrame la falta. Si esto es una prueba, dame fuerza. Si esto es un secreto,
permíteme morir con él. Sus palabras se perdieron entre las columnas, pero algo en el aire, un estremecimiento, un silencio más profundo de lo normal, le confirmó que ningún dios respondería. Al día siguiente, el conflicto se convirtió en tragedia. El consejo decidió que la reina no podía seguir gobernando mientras su cuerpo siguiera siendo un enigma. Su firma fue retirada de los decretos. Su silla quedó vacía en las reuniones. Su nombre empezó a borrarse de los informes oficiales. La mujer que había sostenido el reino con firmeza durante años era ahora tratada como una sombra, y aún así, la reina aceptó aquel sacrificio con una dignidad que nadie esperaba, porque sabía que lo que llevaba dentro, sea enfermedad, mito o verdad prohibida, no debía salir al mundo. Esa fue su caída, no un golpe, no una traición, sino la lenta disolución de su poder, devorada por un secreto que solo su cuerpo conocía. El aislamiento impuesto a la reina no fue inmediato como un castigo, sino gradual como una enfermedad. Primero le prohibieron asistir a las ceremonias públicas. Luego, le retiraron el acceso a la sala del consejo. Finalmente, limitaron sus movimientos dentro del palacio a solo 3 estancias: sus aposentos, el pequeño jardín interior y la capilla privada. Era un cautiverio sin barrotes, pero cautiverio al fin. Aún así, la reina mantuvo una serenidad que desconcertaba a quienes la observaban desde las sombras. No lloraba, no suplicaba, no exigía explicaciones, solo guardaba silencio. Un silencio que, con el tiempo, comenzó a inquietar más que la enfermedad misma. Los sirvientes que atendían sus aposentos notaron que su mirada había cambiado. Ya no era la mirada firme de una soberana que domina su reino, ni la mirada perdida de una enferma que se rinde al dolor. Era algo distinto, una mirada que parecía ver más allá de las paredes del palacio y más allá de sí misma. Los sacerdotes, llamados para vigilar su espíritu, quedaron desconcertados. La reina no mostraba miedo ni confusión, mostraba aceptación, un tipo de serenidad que ellos solo habían visto en quienes cargaban con un destino que no se puede compartir. Mientras tanto, entre los consejeros crecían 2 bandos. Unos decían que la reina debía renunciar antes de que su condición desestabilizara al reino. Otros temían que tocar a la reina, una figura casi sagrada ante el pueblo, pudiera desencadenar revueltas. Pero ninguno se atrevía a enfrentarla directamente. La enfermedad, el mito, la anomalía, habían envuelto su figura en un aura que nadie sabía cómo manejar. A pesar de la vigilancia constante, algunos sirvientes fieles comenzaron a mostrarle pequeños gestos de resistencia silenciosa. Uno le dejaba flores frescas todas las mañanas. Otro ocultó en su almohada un pergamino con un poema sobre la fortaleza de los espíritus puros. Una anciana nodriza, arriesgando su cargo, le entregó una tira de seda roja, símbolo ancestral de protección contra los males invisibles. La reina aceptaba cada gesto con gratitud y con una suavidad que conmovía. Pero nada de eso aliviaba la verdadera lucha, una lucha que no ocurría en su cuerpo, sino en su alma. Porque cada día, cada noche, cada respiración, la reina sentía que aquello que llevaba dentro no era solo un mal, sino un mensaje dirigido a ella, y solo a ella. Esa fue su resistencia espiritual. No desafiar al palacio, no enfrentarse a sus enemigos, sino permanecer fiel a sí misma mientras el mundo entero exigía que revelara un secreto que aún no comprendía. La revelación no llegó como un trueno, ni como una visión divina, ni como un prodigio que hiciera temblar al reino. Llegó como todo lo que marcó la vida de la reina, en silencio. Una noche fría, cuando las lámparas parecían arder con un brillo más débil de lo habitual, la reina despertó sobresaltada, no por dolor, no por miedo, por una sensación distinta, ligera, casi etérea, como si algo dentro de ella hubiera cambiado de forma repentina. Se levantó con esfuerzo y caminó hacia el jardín interior, donde los ciruelos florecían fuera de temporada desde tiempos ancestrales. La luna iluminaba las ramas desnudas, y el aire frío parecía cargado de un significado que ella no podía explicar. Allí, sola, sintió cómo el peso en su vientre, aquel dolor inexplicable que había desatado rumores, diagnósticos y profecías, se desvanecía lentamente,
como una sombra que decide retirarse. El alivio fue tan profundo que la reina cayó de rodillas sobre la piedra helada. Entonces lo escuchó. Un sonido leve, casi un suspiro. Parecía venir de la tierra, del árbol, del viento mismo. No era humano, no era divino, era un eco que llevaba la misma tonalidad que su propio espíritu. La reina cerró los ojos. Sintió un calor suave ascender desde su abdomen hasta su pecho y comprendió, no con la razón, sino con el alma, que había habitado su cuerpo no era una enfermedad, era un mensaje, un recordatorio de su vulnerabilidad, de su humanidad y del precio de cargar sola con el peso de un reino entero. Cuando abrió los ojos, vio algo imposible. En la rama más alta del ciruelo, una sola flor blanca había brotado, temblorosa bajo la luna. Era invierno. Nunca debió florecer. Los guardias que patrullaban a distancia se detuvieron al ver la escena. La reina de rodillas, iluminada por la luna, el árbol floreciendo cuando la naturaleza ordenaba muerte y silencio. La visión corrió por el palacio como un rumor sagrado. Los sacerdotes lo llamaron señal. Los consejeros, mal presagio. El pueblo, pero solo la reina entendió su verdadero significado. Lo que había llevado en su cuerpo no estaba destinado a destruirla, sino a transformarla. Esa noche, el silencio no fue opresión, fue revelación, y el milagro, tan discreto como peligroso, marcó el principio del fin. A partir de aquella noche, el palacio dejó de ver a la reina como una enferma, y empezó a verla como un enigma que ni la ciencia, ni la religión, ni la política podían descifrar. La flor que brotó fuera de temporada se convirtió en un símbolo silencioso. Unos lo llamaban advertencia, otros bendición, otros prueba de un destino que jamás debió pertenecer a un ser humano. La corte, aunque inquieta, no pudo negar lo evidente. La reina aún vivía. La reina aún gobernaba. La reina, pese a todo, seguía en pie, y aquello que había llevado dentro, esa sombra, ese dolor, esa verdad sin nombre, se había desvanecido sin explicación alguna. Los médicos, avergonzados por no comprender nada, quemaron sus diagnósticos. Los sacerdotes copiaron la historia en manuscritos ocultos, temiendo que los consejeros la prohibieran por herética. Los consejeros, divididos, prefirieron dejar que el tiempo borrara lo que la razón no podía explicar. Pero el pueblo nunca olvidó. Las mujeres repetían en voz baja que la reina había sobrevivido a una prueba que ningún hombre podría soportar. Los ancianos contaban que su fortaleza provenía de un linaje bendecido por los dioses antiguos. Los poetas escribieron sin firmar versos que hablaban de la reina cuyo cuerpo guardó un secreto que ni la vida ni la muerte pudieron reclamar. Con los años, su historia se transformó en mito, no un mito glorioso, sino un mito incómodo, un eco que obligaba a recordar que incluso los gobernantes más poderosos llevan consigo dolores que ningún reino debe exigir. Cuando la reina finalmente murió, su cuerpo fue preparado según los rituales, pero nadie mencionó su enigma. Ningún consejero habló de la anomalía. Ningún sacerdote nombró la flor imposible. Oficialmente, la reina virgen murió pura, invicta, incorruptible, pero entre los sirvientes que la habían atendido en silencio, surgió una tradición secreta. Cada año, al llegar el invierno, colocaban una flor blanca sobre su tumba, no para recordar su pureza, sino para recordar aquello que ella soportó sola. Siglos después, un erudito encontró un manuscrito escondido entre los muros del palacio. No tenía firma, ni fecha, ni sello oficial, solo una frase escrita con la tinta más fina, casi invisible, como si temiera ser descubierta. La reina no llevó un hijo, llevó un destino, y ese destino, mitad secreto, mitad milagro, se convirtió en la memoria más humana que dejó al reino. Hoy, cuando su nombre aparece en los libros de historia, la reina virgen es recordada por su inteligencia política, por su temple inquebrantable y por haber gobernado sin esposo en un mundo hecho para hombres. Pero muy pocos conocen la sombra que la acompañó en silencio, esa anomalía misteriosa que marcó su vida y que la corte,
intentó borrar con tinta y protocolo. Su cuerpo, tan vigilado, tan juzgado, tan temido, se convirtió en un territorio donde la enfermedad y el mito se mezclaron hasta ser indistinguibles. Y aún así, ella siguió gobernando, siguió resistiendo, siguió siendo la soberana que un reino desesperado necesitaba. La flor que brotó en pleno invierno, aquella señal que solo la reina comprendió por completo, nos recuerda que no todos los milagros vienen para salvar, algunos vienen para revelar. Revelar la fragilidad de quienes parecen indestructibles. Revelar el precio de cargar con un destino que nadie más puede comprender. Revelar que incluso en los palacios más brillantes existen dolores que no se pueden pronunciar. La reina murió sin explicar su misterio, y quizás esa fue su última lección. No todo en la vida debe ser entendido, pero todo lo que toca el alma merece ser recordado. Si esta historia ha tocado tu espíritu, compártela para que no muera en el silencio. Porque los reinos se sostienen con poder, pero la memoria se sostiene con verdad.